Yo voy a tener a cargo el taller acerca de estructura y formación de la imagen corporativa. Lo que pretendo hacer con el taller es un poco desmitificar cuáles son los procedimientos y cuáles son los conceptos para nosotros poder construir la imagen corporativa, sea de una organización, sea de una persona, sea de un producto, sea de un servicio. ¿Ya? Entonces el taller se denomina estructura y formación de la imagen corporativa. Empezamos con un precepto muy conciso, muy claro, que dice toda entidad social con solo existir y ser perceptible envía a su entorno un volumen determinado de información. Esto lo dice Paul Capriotti, que es uno de los estudiosos actualmente con mayor jerarquía en temas de comunicación. Él es argentino, pero radica hace muchos años en Chile, en España. Entonces acá hay que prestar mucha atención con el concepto, ¿no? Nos dice: toda entidad social con solo existir y ser perceptible envía a su entorno un volumen determinado de información. Eso lo vamos a ir trabajando en el transcurso de la exposición. Bueno, acá tenemos una imagen. Tenemos una góndola de un supermercado. Cuando nosotros vamos a un supermercado, normalmente nos encontramos con un escenario parecido, sea yogur, sea panetones, sea gaseosas o cualquier otro producto, ¿no? Entonces nos entra la disyuntiva de pensar: ¿qué producto voy a comprar? ¿Qué yogur voy a comprar? ¿No? Entonces ya no es un tema de empaque, no es un tema de producto, sino es un tema que va más allá de una percepción normal de una persona. En ese sentido tenemos que analizar cuál es el contexto actual del mercado y del escenario. El mercado obviamente es un espacio físico virtual donde se encuentran compradores y productores para poder desarrollar un intercambio, sea de productos y servicios. Y el escenario es porque esto lo estuvimos adaptando un poco al tema político, ¿no? Primero, existe productos y servicios que son homogéneos, ¿no? Como vimos en la góndola, todos los productos se parecen entre sí. Dos, tenemos un escenario de saturación de la oferta de productos y servicios. Así como los productos se parecen entre sí, existe una sobresaturación de esta oferta. Es decir, antes yo tenía una o dos, tres opciones para poder adquirir un producto. En la actualidad voy a tener de 10 a más opciones del mismo producto. Y la tercera característica del mercado actual es la aceleración del consumo. ¿Qué significa la aceleración del consumo? En el lado tecnológico está referido a lo que es la obsolescencia tecnológica, ¿no? Si ustedes comparan un celular de hace 4 o 5 años, la batería les duraba quizás un poco más. Los celulares actualmente están diseñados para que se terminen o tengan un periodo de vida útil, menor a 6 meses, que es el periodo donde se renueva la tecnología constantemente, ¿no? Si ustedes comparan un vehículo de los años 80, se van a dar cuenta que un vehículo en la actualidad obviamente tiene diferentes características, tiene unas características inferiores a nivel técnico, ¿no? Y obviamente de lo menor. Por ejemplo, en mi casa hay un televisor que dura un promedio de 15 a 20 años, pero realmente los televisores están diseñados para que duren 2 años. Entonces, a eso se refiere. Tenemos productos que se parecen entre sí, gran variedad de productos y servicios que se terminan rápidamente, ¿no? Y a esto le vamos a sumar lo que es la saturación comunicativa. ¿Qué significa la saturación comunicativa? Que nosotros estamos expuestos como personas a gran cantidad de publicidad y de mensajes publicitarios. Si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en Sáenz Peña con Bolognesi, nos vamos a dar cuenta que tenemos gran cantidad de paneles, gran cantidad de fichas. Nosotros prendemos la televisión, nos vamos a dar cuenta que tenemos gran cantidad de exposición de spots publicitarios. Entonces, ¿con qué mensaje me estoy quedando yo como usuario para poder elegir? Entonces, recapitulando el tema, del contexto actual es productos y servicios que se parecen, gran cantidad de productos que se terminan rápido y gran cantidad de publicidad dentro de los medios. Acá he puesto dos imágenes. Tenemos dos recipientes de café. Uno es Starbucks, ¿verdad?, que es una marca conocida en Chiclayo, muy normalmente en Perú, y el otro es una marca que dice Café Norperú. Si nosotros vamos a ver, tiene las características muy similares. Ahora, si yo les pregunto qué café eligen, ¿qué me dirían ustedes, no? Por ejemplo, Osvaldo, si yo te pregunto qué café eliges, Café Norperú. ¿Alguien más elige Café Norperú?
¿O alguien elige Starbucks? Norperú. Ya está grabando. Tenemos un sentimiento regionalista, ¿no? Ya, el tema es ¿por qué? Todos eligen a Café Norperú. Entonces, ese es el esquema básico para poder construir imagen corporativa. Yo trabajo mi identidad corporativa y la construyo a través de la comunicación para formar la imagen en la mente de los públicos. El mix de identidad corporativa. Lo vamos a tocar brevemente porque el tema de identidad corporativa también es un tema súper amplio, pero es importante saber que necesitamos construir la identidad para poder construir imagen, ¿no? Para formar en realidad la imagen en la mente de los públicos, ¿ya? Construimos identidad y formamos imagen en la mente de los públicos. Ese mix de identidad corporativa es un trabajo de resumen que hizo un profesor en la Ricardo Palma en Lima. Haciendo un paréntesis, en el tema de comunicación corporativa, ustedes ponen en Google, van a encontrar infinidad de conceptos, infinidad de autores, infinidad de teorías. Van a encontrar a Justo Villafañe, a Capriotti, van a encontrar a Manuel Kánster también en España, que habla sobre esos temas, autores americanos. Pero hay que entender la esencia de la comunicación porque son diferentes posturas, ¿ya? Entonces, él nos habla de este mix de identidad corporativa para poder construir la personalidad de la empresa. Nos dice, para poder construir la personalidad de la empresa lo que necesitamos es tener tres componentes, que es el comportamiento, la comunicación y el simbolismo. ¿Qué es el comportamiento? Lo dice, es el medio más importante y eficaz por el cual se crea la identidad corporativa, es decir, el comportamiento crea identidad. Dice, los públicos juzgan a la empresa por sus acciones, por ejemplo, los valores corporativos, la personalidad. Luego nos dice que el otro componente de este mix de identidad es la comunicación, que es un proceso de envío de mensajes verbales o visuales que permite la transmisión de señales abstractas al público objetivo, ¿no? Por ejemplo, los canales de comunicación interna. Y el simbolismo es lo que estábamos hablando, una parte de la identidad, que es lo referido a la marca, los logotipos, los colores corporativos, el lema, los personajes corporativos, infraestructura. Les hago una pregunta. Si hablamos de simbolismo como un componente de la identidad corporativa, ¿un sonido es parte de mi identidad corporativa o no? ¿O solamente el simbolismo está vinculado a la parte visual, a una representación de la retina? ¿O un sonido corporativo también es parte de? También dice la señora, ¿no? ¿Por qué es parte de? Por ejemplo, si ustedes escuchan la chicharra esta de Donofrio, no necesitan ver la carreta para poder nosotros crear un concepto de la marca. Bajo ese concepto de percepción o de construcción mental se cae la teoría que dice que solamente el simbolismo es una parte visual o una interpretación de la retina. También es el sonido. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué? Porque a la hora que yo pueda construir un plan de comunicación voy a tener en cuenta el simbolismo y la parte auditiva también es parte de la construcción de identidad, y esto va vinculado al tema del presupuesto, porque en Lima, por ejemplo, los grandes medios televisivos son muy onerosos, son muy caros para hacer una campaña publicitaria. Entonces voy a hacer mi campaña por radio, obviamente la radio es auditiva. Entonces BBVA tiene su canal interno, también tiene su sonido corporativo. Universidad UCAL también tiene su sonido corporativo, porque es parte de su posicionamiento de marca dentro de medios masivos como la radio. ¿Ya? Entonces la parte auditiva también se constituye como un mecanismo para estructurar la parte del simbolismo en mi mix de identidad corporativa. ¿Ya? Esta es una postura de identidad. El mix que es comportamiento, comunicación y simbolismo. Luego vamos a ver otra postura que son los enfoques. Es lo mismo, pero esta es otra teoría. Lo que yo les he traído es un poco lo más consolidado de toda la gama de literatura internacional que tenemos referida al tema, porque vamos a encontrar en internet y vamos a encontrar muchas posturas. Entonces tenemos el mix de identidad y tenemos otro enfoque, que este sí es de Capriotti, que nos habla que la identidad corporativa tiene dos enfoques. Así como ayer era un mix de identidad, acá nos habla de enfoques, y tenemos dos, nos dice. Tenemos el enfoque del diseño, que es la parte visual, y se redefine como la identidad visual corporativa. Si ustedes han tenido la oportunidad de revisar manuales de identidad visual,
se van a dar cuenta que sale textualmente como se debe llamar o se debe denominar, como manual de identidad visual, que es el término técnico ideal para referirse a la parte gráfica de una empresa, ¿no? Pero nos dice que esta parte visual no es la totalidad o no es la personalidad en sí. ¿Por qué? Porque simplemente es una expresión de nuestra personalidad, pero no es nuestra personalidad en sí. Si ustedes ven a una persona, pueden juzgarla en función a su apariencia. Si yo veo una persona interno, voy a pensar o voy a proyectar que esta persona es importante o esta persona tiene un cargo importante o es una persona intelectual. ¿Por qué? Porque está en base a los prejuicios. Pero si nosotros vemos algo, por ejemplo, o revisamos algo de Arellano Marketing con los estilos de vida, vemos que hay personas que los domingos se van a misa internos sin ser catedráticos, sin ser personas importantes, pero es parte de su estilo de vida. Entonces la ropa no necesariamente me dice la personalidad y viceversa, ¿no? Yo puedo ver una persona que de repente no tiene determinados patrones visuales, no dentro del status quo mental, y yo puedo pensar algo erróneo de esa persona. Quiere decir que la parte visual no necesariamente es nuestra personalidad, ¿ya? Entonces, ahí viene, en esta parte viene, en esta reflexión viene el efecto de primacía y ultimidad, ¿no? De los primeros 30 segundos que yo veo una persona y me creo un prejuicio en base a mi carga cultural, ¿no? Yo veo una persona rubia, por ejemplo, la asocio a modelo. Yo veo una persona de letras, lo asocio a un intelectual. Yo veo una persona, no sé, ropa de deporte, lo voy a asociar a un deportista. Entonces, eso funciona de esa manera. Y si nosotros no tenemos cuidado a la hora de enviar estas señales visuales, vamos a crear esta primera impresión. Pero así como tenemos el enfoque del diseño que se vincula a todo lo que es el símbolo, el logo, la tipografía, los colores corporativos, también tenemos el enfoque organizacional, que es lo más importante en la construcción de la identidad corporativa. El enfoque organizacional tiene una perspectiva más amplia y profunda de lo que es la identidad. Es el conjunto de aspectos que definen el carácter o personalidad de una organización. Representa la forma en que la organización elige para identificarse. Ojo, elige. Es decir, en este momento yo puedo construir mi identidad como país, como empresa, como organización, porque yo la puedo elegir. Identidad sí se construye, porque se construye en función a mis principios, a mi plan de negocio, a mi plan estratégico, a lo que yo quiera llegar a ser en el mercado. Entonces, que la identidad corporativa es el conjunto de atributos fundamentales que son una marca como propios para que la identifiquen y la distinguen entre los demás. Los que han estudiado marketing pueden avisorar que uno de los puntos esenciales del marketing es la segmentación, ¿verdad? Tenemos que primero segmentarnos para llegar a un público definido, y después de segmentarnos tenemos que diferenciarnos, ¿verdad? Entonces, una de las variables únicas competitivas para poder sobrevivir en el mercado es la diferenciación. No solamente tengo que segmentar, buscar un público, sino también tengo que diferenciarme. Entonces, mis atributos para construir mi marca tienen que ser propios. Yo no puedo copiar otros atributos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no voy a ser una empresa similar a la otra. Si soy similar a la otra, no me puedo diferenciar en el mercado. Cuando hablamos de atributos de identidad, son unos constructos mentales que en branding se le llaman los atributos de identidad de marca. Esto sí es un poco complicado a veces de interpretar, pero es la base o la piedra angular de la construcción de la identidad. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, no sé, en una empresa, y esta empresa quiere entrar al mercado con determinados patrones, con un determinado plan de negocio, ¿no? Supongamos que es una empresa educativa. Si es una empresa educativa, tiene que definir un atributo de identidad para que a partir de ahí construya su personalidad y construya su parte gráfica, ¿no? Si hacemos un ejemplo en universidades, no sé si habrá chicos de la CIPAN acá, ya, si hacemos una comparación en el trabajo de imagen entre USAT y CIPAN, se van a dar cuenta cómo la CIPAN quizás no ha tenido mucha pericia en la construcción de su identidad corporativa. Yo tuve la oportunidad de conversar
con el director de marketing de USAT en el año 2010, más o menos. El señor José Carreras vino de España a hacer la construcción de identidad de USAT, y ellos vieron o percibieron que en Chiclayo el atributo de identidad tenía que ser el prestigio, y sobre el prestigio comenzar a construir su marca. Y por otro lado, la Universidad de Zipán utilizó otro atributo, que era un atributo más ligado a lo juvenil. Y se dan cuenta cómo comienzan a construir su comunicación visual a partir de ese momento. Zipán comenzó a hacer unos trabajos muy creativos, ¿no? Súper creativos, pero eran casi como para ganar un premio, ¿no? Eran súper creativos, pero sin embargo USAT era una publicidad mucho más conservadora, por decirlo. Entonces ellos comenzaron a trabajar su identidad en función de un atributo que era el prestigio, y comenzaron a trabajar su comunicación, y ellos ya no te vendían educación, ellos te vendían un proyecto de vida. Sin embargo, la Universidad de Zipán te estaba vendiendo un estilo de vida mucho más juvenil. ¿Qué permitió Zipán? Que sean una máquina en marketing y vender mucho. Pero los que conocen la Universidad de Zipán se van a dar cuenta que la Zipán mete muchos alumnos, pero conforme avanzan los ciclos, los alumnos van saliendo, se van cambiando de universidades. Quiere decir que no hay un buen trabajo de imagen, no hay un buen trabajo de fidelización. Entran casi 40 alumnos y terminan 10. En la Zipán, en la USAT más o menos se mantienen parejos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es parte de la construcción de su identidad, porque ellos están comunicando eso. ¿Cómo pudieron determinar? Porque hay una diferencia en marketing, sin ir mucho más allá, entre el consumidor y el comprador. No necesariamente el consumidor y el comprador son las mismas personas. Si yo tengo un bebé, yo compro los pañales, yo soy el comprador y el bebé es el que consume. En Chiclayo, el comprador era el padre de familia, que iba a pagar la pensión de la universidad, y el consumidor iba a ser el alumno. Entonces, su comunicación estaba mucho más dirigida a los padres. Entonces, ellos transmitían prestigio. ¿Cuáles eran las dimensiones del prestigio? Obviamente, convenios internacionales, obviamente, resaltar en sus paneles los logros de los alumnos. Entonces, ahí iban construyendo una identidad. Ahora, retomando el tema de atributo, ¿cómo nosotros podemos diferenciar un atributo de otra cualidad? Por ejemplo, D'Onofrio. D'Onofrio, ¿cómo construye sus atributos? Panettone de D'Onofrio. ¿Cuál creen que es su atributo de identidad de marca principal? ¿No? D'Onofrio, por ejemplo, trabaja con el tema de la tradición. Ellos lo que quieren vender es tradición. Entonces, a partir de la tradición comienzan a construir toda su identidad visual, ¿no? Las letras son doradas, las letras tienen determinadas características, la tipografía, los colores, los contrastes. Pero si yo quiero hacer, no sé, algo mucho más juvenil, mis patrones visuales van a ser distintos. Así funciona el tema de la construcción de identidad. ¿Cómo yo quiero presentarme frente al mercado? ¿Por qué? Porque yo puedo elegir cómo me voy a presentar. Yo puedo hacerlo, ¿no? En registros públicos hubo en el año 2013 un cambio de identidad visual. Registros públicos tenía una presentación, letras negras con un rombo con quipus color granate, pero sin embargo hubo un cambio de identidad visual y pasaron a colores, como una especie de red multicolor, ¿no? Y hubo un cambio de identidad visual muy fuerte. Y la respuesta era, ¿por qué se cambió? ¿Por qué? Porque hubo un cambio en el enfoque. Lo que quería hacer registros públicos era incluir a las personas, y salió de un tema muy encarnado visualmente, que era una presentación casi como la de PJ que tiene, ¿no? Entre negro, granates, de estos tonos, ¿no? Entonces, si yo cambio de plan de negocio, yo cambio mis atributos, yo puedo cambiar también mi parte visual, sí. ¿Por qué? Porque es lo que nuevamente voy a representar, ¿no? Entonces tenemos la identidad corporativa, estos dos enfoques, organizacional y el enfoque visual. El organizacional es el ser de la organización, qué es lo que yo soy como organización, ¿ya? Bueno, estos son los factores que influyen, la personalidad y norma del fundador, ¿no? Obviamente en una empresa la personalidad del gerente, del dueño, va a guiar la identidad corporativa. La personalidad y normas de personas claves. Por ejemplo, si yo quiero que mi empresa sea una empresa disciplinada, responsable,
obviamente el dueño de la empresa tiene que dar el ejemplo. Yo no puedo exigirles a mis trabajadores puntualidad cuando yo llego media hora tarde. Entonces, las normas y la personalidad del fundador también va a construir esta identidad. Ahora, si yo no puedo llegar temprano, voy a delegar a personas claves, como son los gerentes, como son los jefes de área, porque necesariamente el dueño no puede llegar temprano, pero sí puedo delegar a una persona para que dé las pautas de la construcción, ¿no? La evolución histórica de la organización, la personalidad de los individuos y el entorno social. Una organización pública en la sierra, en la selva y en la costa no se comporta igual. ¿Por qué? Por las características sociales de las personas, de los individuos, ¿no? El Poder Judicial quizás en Chiclayo no se comporta organizacionalmente de la misma forma que el Poder Judicial quizás en Iquitos, por las características sociales de la población. Entonces nosotros tenemos que saber que ese comportamiento de las personas también influye en la construcción de la identidad corporativa. La aproximación terminológica al concepto de identidad nos dice que la identidad corporativa es el conjunto de características centrales y distintivas de una organización con la que la propia organización se autoidentifica y se autodiferencia. Es como yo me quiero identificar. Ahora sí, yo ya definí qué es lo que quiero ser como organización. Yo quiero ser una organización moderna, quiero ser una organización socialmente responsable, quiero ser una organización, no sé, con un aire ecológico, quiero ser una organización tradicional, quiero ser una organización que venda prestigio. Como yo ya definí, lo que voy a hacer ahora es comunicar. ¿Recuerdan el esquema? Que primero tengo que construir mi identidad y posteriormente lo que hago es comunicar. Entonces, como yo ya construí mi identidad corporativa, me toca el punto de poder transmitir esa identidad corporativa. ¿Ya? Bueno, acá hay unos puntos de la identidad corporativa. Cómo una correcta identidad corporativa nos permite tener patrones visuales homogéneos, ¿no? Tanto en papelería, en aplicación, en merchandising, en tema de vestimenta institucional, en el tema de vehículos, y cómo una mala identificación de mis patrones de identidad me va a permitir algunos errores. Esta era una discoteca que funcionaba aquí en Chiclayo, creo que estaba ahí por Magisterial. ¿Se dan cuenta? Cómo la misma discoteca tenía 4 patrones visuales, tiene 4 tipografías. Si nosotros vemos el lado inferior derecho, se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con el letrero de entrada de la discoteca. Si yo recibo una publicidad con el lado, yo recibo una publicidad porque entregaban publicidad, ¿no? Yo recibo una publicidad con esta identidad visual y llego a este local buscando eso de acá, obviamente voy a pensar que es otro, ¿no? Acá tenían errores, por ejemplo, de la nomenclatura de la categoría. Si mi nombre, porque en práctica, en construcción de marca, existe lo que se llama el naming, ¿no? Lo que es la definición del nombre. Se recomienda tener nombres asociados a la categoría. No es lo mismo decir Ferretería Pedrito a decir Ferronor. Si digo Pedrito y Ferronor, obviamente Ferronor me lleva directamente a la categoría. Pero yo puedo ponerle Ferretería Pedrito, pero tengo que ponerle la categoría de negocio. Entonces, acá el primer error, que no tenían categoría de negocio. Y se dan cuenta la tipografía, ¿no? Diferente. Entonces, ¿qué generaba esto? Confusión. ¿Por qué pasa esto? Porque yo no tengo claro o definido mis patrones de identidad. Yo nunca supe como discoteca qué es lo que quería transmitir. ¿Y por qué pasa eso? Porque el plan de negocio normalmente se improvisa o se copia. Yo voy y veo una discoteca. Este fue un remedio de una discoteca de Trujillo que se llama Cabildo 29. Quisieron traer el mismo modelo de negocio. Entonces en Trujillo es una ciudad un poco más grande, donde es una discoteca que atiende los días sábados por la tarde, ¿no? Y quisieron hacerlo acá. No funcionó, trajeron artistas internacionales, pero se notaba claramente que la construcción de identidad desde el enfoque organizacional estuvo mal diseñada y eso se reflejó en la parte visual. ¿Ya? Entonces, al poco tiempo este local dejó de funcionar, le pusieron otro nombre. ¿Ya? Entonces, como ya vimos la identidad, lo que nos toca es ver la comunicación de la identidad, porque lo único que va a construir imagen es la comunicación de la identidad.
Para yo por construir imagen, primero construyo mi identidad. Entonces tengo comunicación de la identidad corporativa a través de dos dimensiones comunicativas. Las dimensiones comunicativas son la conducta corporativa, que en el mix de identidad lo vimos como comportamiento, y la comunicación corporativa propiamente dicha, o que también se le conoce como acción comunicativa. Quiere decir que mi canal de comunicación tiene dos dimensiones: el comportamiento, conducta, y la acción comunicativa. La conducta es el saber hacer las cosas, saber realizar un producto, saber poder gestionar una empresa, saber estructurar los parámetros para brindar un buen servicio. Y la acción comunicativa es lo que es hacer saber. Entonces, para que sea efectivo hay que saber hacer y hacer saber. Si nosotros no tenemos una correlación entre conducta y acción comunicativa, pasa un problema técnico que se llama desfase a nivel comunicacional. ¿Por qué? Porque digo algo y hago algo, ¿no? Por ejemplo, esto vamos a trasladarlo, el saber hacer y el hacer saber, a un ejemplo doméstico, ¿no? Alejandra, por ejemplo, Alejandra. ¿Te casaste, Alejandra, todavía? Todavía no se casa Alejandra, ¿no? Alejandra, por ejemplo, conoce, no sé, a Fernando, un chico X, ¿no? Entonces Fernando hizo un poco de estudio de mercado con Alejandra, ¿no? Y sabe que a Alejandra le gusta la lectura, le gusta el cine, es amante de los animales. Entonces él ha sacado en su estudio de mercado un perfil de identidad de Alejandra. Entonces, para poder contextualizar su oferta de mercado con ella, lo único que hace es construir una identidad que sea atractiva para ella. Entonces se presenta con diferentes acciones de comunicación para Alejandra, para decirle que él también le gusta la literatura, que es amante de los animales y le gusta el cine. Entonces eso es hacer saber. ¿Por qué? Porque se lo dijo. Es más, Alejandra le dijo de que no salía los sábados, ¿no? Que se quedaba en su casa, que no tomaba. Pero sin embargo, él había construido una identidad para poder caerle bien a Alejandra. ¿Qué pasa si Fernando se conoce con otro amigo y se van a una discoteca? Y Alejandra ese día, no sé, por su compañera, va a la discoteca, que nunca va, y lo ve a Fernando, que le había contado pajaritos, y lo ve en tremenda borrachera. ¿Qué sucede? ¿Le crees más a lo que te dijo o lo que tú ves? A lo que ves, ¿no es cierto? Entonces, la conducta corporativa es más natural. Si nosotros hacemos proyectos de comunicación o de formación de imagen simplemente con la comunicación corporativa y nos olvidamos de esta dimensión comunicativa, corremos el riesgo del caso de Alejandra, que simplemente se queda en palabras. Entonces, para hacer un proyecto de comunicación nosotros tenemos que ver la conducta y la comunicación corporativa. Uno de los grandes errores en comunicación es pensar que la comunicación solamente son medios. La comunicación son medios y son escenarios de comunicación. Cuando ustedes trabajan en temas de comunicación, no solamente trabajan en la parte mediática, la parte operativa, la parte simbólica. Normalmente las oficinas de comunicación están diseñadas para eso. Sus manuales de organización y funciones están diseñados para eso, ¿no? Entras a una oficina de imagen, tienes que hacer un diseño, tienes que hacer un spot radial, tienes que hacer, no sé, una nota de prensa. Todo esto es simbolismo, ¿no? Son símbolos en comunicación, pero nos olvidamos de la creación de escenarios de comunicación. ¿Cuál es un escenario de comunicación tradicional, por ejemplo? Miren que tiene la misma importancia, quizás más porque es más natural. ¿Cuál sería un escenario de comunicación? Las reuniones, ¿no? La creación de espacios de diálogo, ¿no? Si nos lo trasladamos al ámbito político, por ejemplo, no es lo mismo entregar un volante que hacer una conversación en una casa, ¿verdad? La conversación es más natural, tiene otras características. Esa es la creación de un escenario. Y el medio simplemente es entregar un volante o entregar un calendario, que está de moda, ¿no? Entonces, en comunicación tenemos que crear escenarios de comunicación, que pueden ser reuniones, espacios de diálogo. Acá viene el tema de comunicación interna también dentro de las organizaciones, ¿ya? Entonces tengan claro que es escenarios de comunicación para que se desarrolle la conducta corporativa y medios de comunicación para poder realizar la acción corporativa, la comunicación corporativa.
Entonces, la comunicación de la identidad es bajo dos dimensiones, conducta y comunicación. No solamente trabajemos la comunicación, porque si trabajamos la comunicación descuidamos esta vertiente, esta dimensión comunicativa que es mucho más importante, ¿no? Bueno, acá son unas reflexiones en función a la comunicación. Así que vamos a ver cómo, ¿ya? La comunicación dice: toda entidad social con solo existir y ser perceptible envía a su entorno un volumen determinado de información. Quiere decir que el punto inicial para la construcción de la imagen o la formación de la imagen es ser perceptible. Si yo no soy perceptible, que es una palabra clave, yo no puedo formar una opinión. O alguien puede opinar de algo, de una persona, de un producto sin conocerlo, difícilmente, ¿no? Si no estamos cayendo en un prejuicio, estamos haciendo una diferencia en base a prejuicio. Pero normalmente yo puedo opinar de algo cuando este objeto es perceptible a mí. Dice: consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, una organización emite diariamente gran cantidad de información. ¿Ustedes creen que una organización solamente comunica a través de sus notas de prensa y de sus afiches? ¿Ustedes creen que una organización, una municipalidad, por ejemplo, comunica solamente a través de las notas de prensa o afiches? No. ¿A través de qué más comunica? ¿Qué escenario de comunicación encontramos en una municipalidad? El comportamiento, ¿es cierto? La burocracia. Si nos vamos a un banco, por ejemplo, yo puedo recibir un mensaje que me dice: bueno, en este banco tenemos la mejor atención, la atención personalizada. Pero ¿qué pasa si yo llego a caja y justamente la cajera ese día, no sé, tuvo una mala noche y me puso mala cara? ¿Le creo más al volante o al escenario de comunicación que se construyó en ese momento? Al escenario de comunicación. ¿Por qué? Porque es más natural. Es lo que pasa con Interbanco. Interbanco ha puesto muchas campañas publicitarias dedicadas al tiempo, que valora el tiempo, a las 9 de la noche, pero el tiempo, y cuando vas a hacer un trámite es el que más demora, incluso para atenderte gente aquí. Eso se llama, lo que le comentaba, disonancia cognitiva, ¿no? O sea, yo voy con una... Ojo, que la comunicación es generadora de expectativas ya de por sí, porque me genera una expectativa. Ellos van a enviar una publicidad para que me puedan atender rápido, y yo voy y lo que hacen es todo lo contrario. Entonces, no han calculado el escenario de comunicación que me está transmitiendo información. ¿Qué dice? Toda entidad social con solo ser perceptible envía información no solamente a través de medios, sino de escenarios. Si yo no sé que los escenarios de comunicación me envían información constantemente, lo que hago es descuidarlos. En una municipalidad, en una organización, normalmente los escenarios de comunicación en el sector público están ligados a la atención al usuario. A mí me dicen algo y cuando voy a ver el servicio es totalmente lo contrario, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta medios y escenarios de comunicación a la misma magnitud de importancia en todos los temas de comunicación que se puedan dar, sea corporativo, sea empresarial, sea gubernamental, sea político, sea electoral, ¿ya? Acá, otra reflexión, dice: muchas veces los esfuerzos comunicativos, ojo, se centran en construir grandes campañas publicitarias y de relaciones públicas. Sin embargo, se olvida que esta actividad comunicativa es solo una de las posibilidades de contacto. Una de las posibilidades de contacto, ¿ya? No solo comunican los anuncios publicitarios, sino también toda la actividad cotidiana de la entidad, desde la atención al usuario hasta la satisfacción que generan sus productos y servicios. ¿O creen que si ustedes compran una galleta y esta galleta les viene a pasar, les comunicó algo o no? Les comunicó, ¿no es cierto? De repente algunos van a interpretar la comunicación como que ellos no tienen sus procesos de calidad estandarizados, ¿no es cierto? Porque obviamente, si me toca un producto pasado... Sino la tienda, por ejemplo, el supermercado. Exactamente, ¿no? ¿no? Pero me está comunicando. Entonces, la satisfacción de un producto o un servicio también me comunica, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos, no solamente son las campañas mediáticas, las campañas de medios, también son los escenarios de comunicación. El escuchar a un candidato, el probar un producto, ¿no es cierto? El participar de la prestación de un servicio, son escenarios de comunicación. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una experiencia personal directamente vinculada a esta prestación. ¿Ya?
La conducta corporativa, para abordarla rápidamente, dice que es el comportamiento cotidiano. Se dan cuenta que conducta está relacionada a medios, a escenario, y comunicación o acción comunicativa a medios de comunicación. ¿Ya? No hablamos de medios de comunicación masivos, sino medios de comunicación porque utiliza símbolos muy claros como es una nota de prensa, un spot radial. ¿Ya? Entonces, nos dice que la conducta corporativa es considerada por los públicos como la expresión genuina de la forma de ser de la organización. Es decir, se considera mucho más natural. Es la demostración diaria por medio de los productos, servicios y actividades cotidianas de la organización. Quiere decir que la imagen corporativa se va construyendo en función a la atención diaria, en caso de una entidad pública, por ejemplo, ¿no? Dice, la conducta corporativa se constituye en la base fundamental sobre la cual los públicos construyen la imagen corporativa de la organización. ¿Por qué? Porque es de experiencia personal. Nosotros podemos construir imagen o formar imagen en función a una experiencia personal, como también en función a la experiencia de los demás. La experiencia de los demás, ¿cómo lo podemos catalogar popularmente? Como la publicidad boca a boca, ¿no? Uno dice que no vayas a ese restaurante porque ese restaurante atiende mal. Es una experiencia personal de un tercero que está vinculada a mi experiencia. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí viene, por ejemplo, el tema de la publicidad boca a boca. La comunicación corporativa no añade nuevas cosas. Lo único que hace es ordenar dentro de todo el ecosistema de comunicación lo que existe. Y decir, ¿sabes qué? Mira, esto que está quedando al aire hay que ordenarlo, hay que organizarlo para saber comunicar y saber actuar. ¿Se dan cuenta? Todos estos puntos nosotros los podemos resumir en determinados aspectos, ¿no? Ahí está la publicidad boca a boca, ¿no? ¿Por qué? Porque me recomiendan. No me han enviado una nota de prensa, sí, pero se creó un escenario de comunicación donde me dijeron, ¿sabes qué? Este producto es mal, este servicio es mal, ¿ya? Luego tenemos la comunicación corporativa, así como tenemos la primera dimensión que es la conducta, que es más natural, más genuina, tenemos la comunicación corporativa. Dice, es importante que la comunicación corporativa tenga un alto grado de correlación con la conducta para evitar desfases a nivel de expectativa, les comentaba, ¿no? Si yo voy a decir algo, tengo que ofrecer exactamente lo que estoy diciendo en mi publicidad, porque la comunicación es generadora de expectativas. Yo no puedo sacar un diario prometiendo ser un diario objetivo cuando en realidad no lo soy. Mejor no lo digo, mejor busco otro atributo de identidad para poder vender. ¿Me dan cuenta? ¿Por qué? Porque si no voy a crear un desfase a nivel de expectativas. Es por eso les digo, cuando ustedes tengan su producto, su organización, busquen qué atributo. De repente mi atributo no quiere ser la objetividad, ¿por qué? Porque mi medio quiere ser, no sé, quiere tener una visión mucho más mercantil, y es justificado porque es una empresa. Y en empresas se tiene la máxima del capitalismo, ¿no? Minimizar costos y maximizar ganancias. Es válido. Entonces, si yo no quiero ser objetivo, mi atributo de identidad va a ser otro. De repente, no es objetivo, pero es el que tiene mayor alcance dentro del medio de los medios de comunicación. Válido su oferta de negocio es válido, porque su información llega, ¿no? Entonces, la comunicación tiene que tener un alto grado de correlación. Dentro de esta comunicación corporativa la podemos dividir en dos aspectos, que es la comunicación comercial y la comunicación institucional. Antes hacía una división tradicional de lo que era la publicidad y las relaciones públicas, ¿no? La publicidad, ¿qué busca? Persuadir. ¿Para qué? Para poder vender algo. Las relaciones públicas, ¿qué es lo que busca? Crear una relación comunicativa, ¿verdad? Tanto en conducta como en medio, pero una relación entre un emisor y un receptor, que puede ser un producto con un comprador, que puede ser la organización con el usuario del servicio. Entonces la comunicación comercial es la que realizan los consumidores para influir en el proceso de elección de compra, nos dicen, ¿no? Y la comunicación institucional se refiere a toda comunicación en la cual la organización se presenta como entidad y como sujeto social. ¿Saben? O pueden darme un ejemplo de cómo una organización se puede presentar como sujeto social. ¿Por qué está de moda estos temas, no? Porque normalmente las organizaciones ya no quieren darse como una empresa que solamente busca ganar dinero, aprovecharse. Cuando yo veo un anuncio publicitario, digo, no, este me está engañando, ¿no? Y me crea una alta resistencia a la publicidad. Y esa es la tendencia que todas las encuestas o los estudios de mercado lo dicen.
¿no? La gente tiene una alta resistencia a la publicidad. ¿Por qué? Porque me quieren vender algo. Si ven una oferta y dicen, ah, no, esto debe tener alguna falla. Si me dan otra oferta por acá, ah, no, esto debe estar por vencerse. Lamentablemente las empresas, sobre todo los supermercados, lo utilizan así. Te dan un 2x1 cuando ya está a 2 semanas de vencerse. Entonces, presentarme con un sujeto social es asumir una postura dentro de la sociedad que no esté vinculada directamente a la actividad comercial, sino como un sujeto preocupado dentro del ámbito donde opera. Acá viene la famosa responsabilidad social, exactamente. Entonces se dan cuenta que la responsabilidad social de las empresas no es un capricho, no es una moda, sino que quieren presentarse como un sujeto social. Quiere estar yo bien con mis organizaciones, bueno, con el entorno donde opero, para que digan, ah, no, mira, ellos no me quieren vender, también están preocupados por mi desarrollo. Si yo les digo Telefónica, ¿qué les parece Telefónica como empresa? Sin comentarios. Sin comentarios, pero obviamente van a ser comentarios negativos, ¿verdad? Con un mal servicio. La mayoría va a ser un mal servicio Telefónica. Pero Telefónica, ¿por qué subsiste en el mercado? Porque así como tienen mala imagen, ellos tienen una excelente reputación. Telefónica apoya mucho al tema del deporte. Telefónica apoya a los niños azules. Entonces ellos hacen un trabajo de responsabilidad social para poder paliar las deficiencias que puedan tener en el servicio. ¿Por qué? Porque les resulta mucho más caro, más oneroso mejorar su plataforma de servicios que poner una pista atlética en un estadio. Entonces ya su postura social cambia, se presenta como un miembro de la sociedad. Eso es lo que busca la comunicación institucional. Antes hacía la diferencia la comunicación comercial para el sector privado y la comunicación institucional para el sector público. Ahora, ¿el sector público utiliza aspectos comerciales o no? Antes había una diferenciación, antes de avanzar, entre lo que era publicidad y relaciones públicas en función a las técnicas. Decía, bueno, las relaciones públicas va a utilizar la nota de prensa, el mecenazgo, la responsabilidad social, los comunicados. Y la publicidad va a utilizar los spots radiales, los afiches, todo lo que es más de índole publicitario. Así había una división. Ahora, ¿el sector privado está utilizando relaciones públicas? Sí, sí está utilizando. No sé si ustedes han percatado en ver Canal N, ahí hay una minera que tiene un noticiero que presenta a la minera como un sujeto social. Como un sujeto social lo presenta. Y por ende, en el Estado también se está utilizando piezas comerciales. Y ustedes deben estar explotando al máximo con el tema de las redes sociales. En las redes sociales están utilizando videos, están utilizando afiches. Entonces, ya no hay una división por piezas que utilizo, sino hay una división por el objetivo. Quiere decir que yo puedo hacer relaciones públicas y publicidad tanto en el sector privado como en el sector público. Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Entonces, esta es parte de la comunicación corporativa. Caprioti, el autor, nos decía, ¿cuál es el concepto de comunicación corporativa? Es el aprovechamiento, no está ese concepto. ¿Qué nos dice de comunicación corporativa? Es el aprovechamiento de la totalidad de recursos de comunicación, la totalidad, todo, tanto conducta como medios de comunicación. Todo lo que yo pueda expresar es comunicación corporativa. Algunos cometen el error de catalogar a la comunicación corporativa netamente como una comunicación empresarial. Entonces, corporativo no viene de la parte privada, sino corporativo viene de corporación, como una organización. Yo puedo hacer comunicación corporativa en el sector público, obviamente, porque no estamos hablando de comunicación empresarial, estamos hablando de la comunicación corporativa como la totalidad de recursos de comunicación. Todo lo que yo pueda comunicar. ¿Qué pasa? ¿Tu nombre cuál es? Aretusa. Aretusa. ¿Qué pasaría si Aretusa, por ejemplo, no sé, se pelea con su enamorado y Aretusa le voltea la cara? ¿Cómo interpreta ese enamorado? ¿Comunicado o no comunicó Aretusa? Volteando la cara con un gesto comunicó, y eso es la comunicación no verbal. Quiere decir que toda la cantidad de recursos de comunicación es la comunicación corporativa. Comunicación interna, comunicación externa. ¿Ya? El tema de la comunicación no verbal, el tema político, la comunicación no verbal está muy
muy de moda ahorita, ¿no? Entonces tenemos esta división, ya la comunicación tanto comercial como institucional. Para avanzar, les hago una pregunta, a ver, ¿cuáles son las dos dimensiones comunicativas para poder transmitir mi identidad? Una era la comunicación, ¿y la otra? ¿Recuerdan o no? ¿Recuerdan el ejemplo de Alejandra en la discoteca? Era la conducta. Entonces no se olviden, nosotros comunicamos por dos dimensiones, conducta y comunicación propiamente dicha. Si quieren renombrar la comunicación, pueden denominarla, algunos autores denominan como acción comunicativa, ¿ya? Entonces la acción comunicativa es esto, la totalidad de recursos de comunicación, ¿ya? Y la conducta son, llámenlo como la forma de ser de una relación, su comportamiento. En una empresa quiere decir que no solamente es el comportamiento de las personas, sino la experiencia que tiene el usuario con el producto. El ejemplo que habíamos puesto de la galleta, ¿ya? Bueno, retomamos al ejemplo que vimos anteriormente. Vamos a refrescarlo, ¿no? Hay 3 personas que eligieron Starbucks y 2 personas eligieron Nescafé, ¿ya? Vamos a verlo más adelante. ¿Alguien más elige Starbucks? No. Javier, ¿qué elige? Nescafé. Nescafé. Vamos a ver. Estamos 3-3, ¿ya?